Hechos capítulo 17. Una vez lo encuentren, les invito a colocarse en pie como reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 17 de Hechos, vamos a leer el versículo número 22. Dice la Biblia: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses. Noten esa frase: todo observo que sois muy religiosos. Incline su cabeza. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor de la gloria, queremos agradecerte esta tarde, este tiempo que nos da, Señor. Primer día de la semana, Señor, reunirnos y destinarlo, su mayoría, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, ser edificados. Un tiempo, Señor, que destinamos, Señor, para la gloria tuya, Dios. Ayúdanos a finalizar este tiempo, Señor, de la mejor manera, la cual es, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y atesorándola en nuestros corazones. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje de tu palabra y que hables a cada corazón. Gracias por tenernos en este lugar y pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En ocasiones se suele llamar al cristianismo como una religión más entre las que existen. Quizá ustedes hayan escuchado que cuando uno le va a hablar a una persona acerca del Evangelio y la salvación, usualmente las personas creen que se les está hablando de religión. Ellos asocian que el cristianismo es una religión más entre las que ya existen. Tal así como, por ejemplo, el budismo, el islam, otras religiones. La gente entonces asocia de una manera errónea al cristianismo con religión. Esto no es verdad, hermanos. Sabemos a la luz de la palabra de Dios que el cristianismo no es una religión. El cristianismo verdadero, bíblico, tiene que ver con una vida transformada, una vida cambiada, una vida renovada, una vida que continuamente está buscando ser semejante a Cristo. Así que entonces cualquiera que piense que el cristianismo es una religión está equivocado. La gente entonces no sabe distinguir entre lo que es religión y cristianismo. Para la gente del común, la religión es como el cristianismo. Es más, quizá alguien le haya dicho a usted: no me hable de su religión. O tal vez de una manera de intriga, quizá con incógnita en su vida le haya preguntado: bueno, ¿y ustedes en su religión qué creen? ¿Le han dicho tal vez alguna vez esto? Es porque la gente asocia que cristianismo es equivalente a religión. Sin embargo, la Biblia no habla de religión. La Biblia habla de que el cristianismo es una vida nueva y transformada en Cristo Jesús. El pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 17 es el tan conocido en el cual el apóstol Pablo da su discurso a los atenienses. Atenas, con un alto índice de cultura griega. Y es importante notar que Pablo, cuando se dirige a los atenienses, los califica, les dice que son muy religiosos. Pablo los llama religiosos. Esto hay que decirlo porque sus acciones y actitudes eran fácilmente reconocibles. ¿Saben ustedes que una persona religiosa es fácilmente reconocible? La gente a veces no sabe distinguir entre un religioso y un salvo. Pero a la luz de lo que dice la Biblia, todo religioso es fácilmente reconocible. Y Pablo, al ver las acciones, las actitudes de aquellos atenienses, no duda en llamarles religiosos. Es más, él le coloca aquel adverbio de cantidad que dice muy. Noten en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, o sea que era notorio, observo que sois muy religiosos. Claro, Pablo se dio cuenta por las actitudes, la forma de comportarse de estos atenienses, que la verdad es que eran muy religiosos. Podríamos decir, extremadamente religiosos. Una persona entonces puede ser reconocible fácilmente cuando es religiosa. Y esto debido a que Pablo se dio cuenta, observando, dice, yo mirándolos, observando su comportamiento, su forma, lo que dicen, cómo aquí en esta ciudad de Atenas, todo lo que gira en torno a ella, observo que ustedes son muy religiosos.
Claro, era evidente porque ellos tenían las marcas de un religioso. Este es el título de mi mensaje para esta tarde. Las marcas de un religioso. Hay varias marcas que presenta todo religioso. Y al igual que en el tiempo de Pablo, el religioso es fácilmente reconocible. Quizá haya gente que tal vez por falta de experiencia o de un discernimiento mayor de la palabra de Dios, no tenga esa distinción tan clara, ¿no? Crea que es igual un cristiano salvo realmente a un religioso. Pero esto no es cierto. La Biblia nos presenta, por lo menos en este pasaje y en otros, cuáles son las marcas de un religioso. Cuando miramos el capítulo 17, los versículos 16 al 19, nos encontramos con esa primera marca que vamos a ver. Capítulo 17, versículos 16 al 19 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hasta ahí la lectura. La primera marca, muy clara, que es fácil de ver de un religioso, y es que el religioso es un buen oidor. Noten esto. Los atenienses eran buenos oidores, podríamos decir oidores por excelencia. Donde quiera que haya una persona religiosa, es aquel que es fácil de oír. Es decir, a estas personas les gustaba escuchar cosas. Cuando Pablo viene hablando acerca del evangelio y la resurrección, estos decían: queremos saber, se intrigaron, porque debido a que eran religiosos, ellos eran buenos oidores. Y esto se ve en nuestros días también. Los religiosos son aquellos que dicen, y su lema es el siguiente: yo escucho a todo el que me hable de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Todo lo que venga de Dios yo lo escucho. Cuando alguien le diga eso a usted, no le quede la menor duda que es un religioso. El religioso escucha todo lo que tiene que ver supuestamente de Dios. Porque la marca de religioso es que es un oidor. Presto. ¿No hacían esto los de Atenas? Sin lugar a dudas, la gente hoy en día religiosa dice: yo escucho todo lo que venga de Dios. No importa lo que sea. Desde que me hable de Dios, yo le pondré atención. Esta es evidencia de un religioso. Sin lugar a dudas, entonces el religioso es un oidor por excelencia. Todo oidor. Todo aquel que se consagra a escuchar, que le gusta que le hablen. Mire, hay gente que nunca se ha convertido, sin embargo le gusta que le hablen de la Biblia. Es el religioso. Ay, cuénteme, sí, usted habla tan bonito. Me gustaría escuchar, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué dice la Biblia? Pero jamás ellos llegan a una relación personal con el Señor por cuanto no han experimentado la conversión. Son religiosos. Los atenienses, según el versículo 18 y 19, el capítulo 17 de Hechos, miremos. Mire lo que dice la Biblia allí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, era el lugar donde venían los grandes filósofos a dar sus disertaciones, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Los atenienses eran atraídos por lo novedoso, ¿notaron? Una vez escuchan a Pablo hablando acerca del evangelio de Jesús y de la resurrección, unos decían: no, es un palabrero más. Otros decían: no, parece que este es un predicador de nuevos dioses. Nuevos dioses porque creían, y según el contexto de los griegos, parecía que estaba hablando de dos dioses. Uno llamado Jesús y otro llamado Anástasis, porque esa es la palabra resurrección. Pablo hablaba según los atenienses, de un tal Jesús, traducido Jesús para nosotros. Pero también hablaba de la resurrección, de Anástasis. Luego ellos creían que estaba hablando de dioses. Y por eso dice: parece que este es
predicador de nuevos dioses. Habla de un Jesús, habla de Anástasis. Debe ser un predicador de nuevos dioses. Los religiosos entonces de aquel tiempo eran atraídos por lo novedoso. ¿Notaron en el versículo 19 lo que dice? Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿No estaban ellos instados por lo que Pablo decía? ¿No fueron inquietados por decir qué será lo que dice este hombre? Es un palabrero, es un predicador de los dioses, y lo toman, lo traen al Areópago, que era el lugar donde todos los días los filósofos se paraban a disertar, a hablar de muchas cosas, donde cualquiera podía expresar quizá un nuevo pensamiento. Y cuando Pablo llega allí y comienza a hablarles, dice, lo toman y dice: queremos saber, dinos qué es esto nuevo de que estás hablando. Así que el religioso entonces, al igual que los atenienses, es atraído por lo novedoso. Aquel que es presa fácil de una secta. Claro, porque el religioso le atrae lo novedoso. Viene alguien diciéndole: mira, todo esto que te han dicho acerca de que existe la Trinidad es falso. ¿Cómo? Sí, es falso. Es algo que trajeron los griegos y lo metieron allí, es falso. Y el religioso es atraído por eso. Otro le dice: no, la verdad es que no existe el infierno. Todo este cuento del infierno no es más que un método de manipulación del catolicismo. No hay infierno, la verdad es que nos morimos y nos quedamos en la tumba. Y el religioso es atraído por eso. Porque el religioso le gusta lo novedoso. El religioso entonces, de nuestro tiempo, buscan oír lo que les agrada, mas no lo que les confronta. Mire que les gustaba. ¿Cómo es esto de la resurrección? ¿Cómo es esto que andan diciendo, Pablo? Aquellos atenienses, al oír todo tipo de cosas, día tras día se ocupaban en eso, pero tenían un problema. El religioso escucha de todo, pero no se afirma en nada. ¿Ha escuchado usted eso? Hay gente religiosa que sabe de todo tipo de religión, sabe de este un poco, de esta otra religión sabe esto, de esta otra. A la final, la verdad es que no cree en nada. Y esto pasaba con los de Atenas, versículo 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y mire la explicación. Los paréntesis de la Biblia que son tan importantes, que es una explicación. Lo que va a decir en el versículo 21, ese paréntesis es una explicación de qué pasaba con ellos. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Por eso fue que tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. Porque para ellos era algo novedoso. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué te refieres, Pablo, con lo que mencionas de un llamado Jesús? ¿Qué quiere decir con esto de la anástasis, de la resurrección? ¿No es otro Dios? Y explica Lucas, que es el que escribe Hechos, es que los atenienses, todos ellos y los extranjeros allí, en ninguna otra cosa se ocupan, sino en decir o en oír una novedad. Esto nos lleva a pensar entonces que el religioso siempre le gusta lo novedoso. Por esa razón son oidores consagrados. Lo mismo sucede con los religiosos de nuestros días. ¿Ha notado que el religioso anda de acá para allá sin afirmarse en nada? El religioso visita todas las iglesias. ¿Ha escuchado usted eso? Hay gente que dice: yo he ido a los testigos de Jehová, yo he ido a los mormones, yo he ido a los carismáticos, yo he ido a los pentecostales, yo he ido... ¿Ha escuchado? Cuando alguien le diga eso y sea en la experiencia de la charla sin ningún fundamento, no le queda la menor duda que es un religioso. El religioso escucha todo tipo de cosas. El religioso son aquellos turistas de ideologías y de lugares. Eso pasaba con los atenienses. Queremos saber. Y luego explica ese versículo 21, explica acerca de, es que esta es la práctica, esto era lo común de los atenienses. Por eso podemos saber cuando alguien es un religioso, porque es un buen oidor. Quizá en esta tarde haya algún religioso aquí. Usted le gusta que le hablen, ¿no? De Dios. Usted tiene, su lema es: donde hablen de Dios, ahí estoy yo. O lo que es peor, un poquito más rebajado, que suene un poco más cortés. Bueno, yo escucho de todo y retengo lo bueno, y desecho lo malo. Ese es el lema del religioso.
Bueno, yo voy a escuchar todo tipo de cosas, voy a escuchar de este, escucho lo bueno y lo que me parece a mí que es bueno, lo atesoro. Lo que es malo lo rechazo. Ese es el lenguaje del religioso. Parece que esta era la ideología y la forma de razonar y la experiencia cotidiana, porque dice, ahí lo que hemos leído, que se ocupan, mire, versículo 21, porque todos, note que no eran algunos, eran todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era la ocupación favorita de los atenienses, decir algo nuevo. Por eso estaba el Areópago. Era el lugar allá donde se paraban y hablaba y disertaba. Una nueva ideología, una nueva filosofía, y se paraba uno y decía y razonaba sobre algún asunto, sobre la vida, sobre la creación, sobre cualquier cosa. Y estaban los que les gustaba oír cosas novedosas. Así que entonces el religioso es aquel que es un buen oidor. Mucha gente se confunde y cree que alguien porque asiste todos los domingos a la iglesia puede ser un cristiano, y pueda que no. Ese puede ser un religioso, que está a lo mejor instado porque le gusta oír. Recuerde, el religioso es oidor por excelencia. Ay, a mí me gusta lo que hablan allá. No entiendo nada, pero me gusta. Es un religioso. Y cada vez se sienta a escuchar, le gusta que le hablen, quizá pregunta, quizá a lo mejor trae la Biblia, pero la verdad es que no se ha convertido. Hay muchos religiosos incluso dentro de las iglesias, gente oidora. Y mire que la Biblia nos advierte sobre eso, y aquí está el versículo enfrente. Aquí está. No hay que ser simplemente oidores, porque si es oidor, solamente es un religioso. ¿Cuánta gente escucha y escucha y escucha, pero simplemente porque le gusta escuchar? Es como dicen hoy en día en el lenguaje moderno, es gente de mente abierta, ¿no? No me niego yo a la posibilidad de aprender, de todos aprendo algo. Religiosos. Pero hay una segunda característica de los religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. La segunda marca de un religioso. El religioso adora sin saber a quién. Imagínense. Los atenienses tenían muchos templos, altares, y seguramente si habían templos y altares, ¿sabe qué había también? Muchos rituales. Porque ¿para qué tener altares, templos si no hay rituales? Los atenienses tenían muchos y Pablo los vio. Templos, altares, seguramente rituales, pero no tenían ni conocimiento de un Dios. Sí tenemos a un Dios, pero no sabemos ni quién es. Esto hay que tenerlo también en su contexto correcto. Habían tantos dioses en Grecia que ni siquiera sabían ellos cuántos tenían, porque aparte de los dioses oficiales estaban los dioses del hogar. Los oficiales eran los que todo el mundo adoraba, pero de pronto alguno quería decir, yo quiero tener mi Dios personal. La versión hoy en día moderna, ¿no? De su estampita en la billetera. Hay dioses formales, yo voy a tener mi propio Dios personal, el del hogar. Y como habían tantos, y la creencia de ellos era que los dioses no descendían a la tierra para humillarse, sino para pasarla bien. Y que los dioses demandaban lo mejor. Las mejores tierras, las mejores comidas, incluso las mejores mujeres. Si no se las daban voluntariamente, ellos se las tomaban por la fuerza. Entonces, si no se honraba a los dioses, seguramente vendría un castigo terrible sobre los atenienses. Y por eso se inventaron, bueno, ¿cuántos dioses habrá? No sabemos. Bueno, tenemos estos, pero ¿qué tal que nos falte algún dios? Entonces hagamos un altar al Dios no conocido. Si hay Dios, nos libramos del juicio. Y si no hay otro Dios, pues no perdemos nada. Y se inventaron ese lugar del que Pablo menciona en el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también, mire, un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ya viene la palabra agnóstico. Agnostos, el Dios no conocido, agnostoteos. El Dios desconocido. Una prueba más de los que son religiosos.
sirviendo a un Dios que no conocen. Ese es el problema del religioso. La gente anduvo ahorita en Semana Santa con una vela quemándose los dedos por ahí, pero no conoce ese santo. ¿Y quién es San Pascual? En los pueblos se ve mucho esto. Tenemos el día, ¿cierto?, del santo, San Pascual Bailón, porque ese es un santo que hay, la gente ni lo conoce, y hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerle el festival. ¿Y quién es ese santo? No sé. Sin embargo, ahí está el religioso con una vela, por una procesión, quemándose los dedos y no sabe a cuál Dios está orando. ¿No es religión? Y esto pasaba con los atenienses. Tenían un altar, adoraban a un Dios al cual no conocían. Y como no le conocían, le llamaban agnostoteos, el Dios desconocido. El religioso adora y honra a un Dios que no conoce. Y ese es el problema que existe entre los religiosos. Quizá el religioso viene a la iglesia y canta los himnos del Dios de la Biblia, pero no conoce el Dios de la Biblia. Se puede asistir a la iglesia de una forma religiosa, cantar, servirle, pretender honrar a un Dios que no conoce. ¿Verdaderamente usted conoce al Dios de la Biblia? ¿Sabe quién es el Dios de la Biblia? Porque me temo que hay mucha gente en las iglesias que adora a un Dios que no conoce. Reverencia a un Dios que no conoce, y para ellos es como los atenienses, el Dios desconocido. ¿Cuál es el problema de los religiosos? Los religiosos participan de rituales, ceremonias, asisten a reuniones, pero carecen de un conocimiento genuino del verdadero Dios. ¿Qué les parece a ustedes eso? Tener un templo para el Dios desconocido. ¿Cómo se puede honrar, servir, amar a un Dios que no se conoce? Esa es una contradicción, ¿no? Aquí está el templo, el altar al Dios desconocido, no sabemos quién es, pero vamos a hacerle un templo y vamos a honrarle. ¿Cómo sin conocerle? ¿Cómo saber lo que le agrada si no le saben quién es? Ni siquiera saben quién es. El Dios desconocido, el religioso adora a un Dios que no conoce. Y aunque parezca contradictorio, la religión ha hecho a la humanidad y a la gente ignorante del Dios verdadero. Mire que la gente religiosa es ignorante del Dios verdadero. Pero pregúntele a usted a esta gente religiosa, pregúntele acerca de la novena Santa Marta Bendita, a ver, ¿la sabe? Pregúntele de los 9 domingos que hay que hacer en el 20 de julio, ¿lo sabe? Pregúntele la oración y la oración protectora del Arcángel Miguel, ¿la sabe? Pero pregúntele acerca del Dios de la Biblia. ¿Quién es? Así que entonces la religión, aunque parezca contradictorio, la religión ha hecho a la gente ignorante del Dios verdadero. Donde quiera que haya un religioso, hay alguien que ignora al Dios de la Biblia. Y Pablo de ahí se vale. Ustedes tienen un altar que el Dios desconocido, pues yo les voy a predicar ese que ustedes ni siquiera saben quién es. Ustedes que tomaron tanto tiempo para ponerle un altar y pretender honrarle, adorarle, sin conocerle, de él le voy a hablar yo. Esto pasaba con los del tiempo de Jesucristo. Los del tiempo de Jesucristo, mire, Mateo capítulo 23. En la misma condición se hallaban los religiosos, los fariseos, los escribas del tiempo del Señor Jesucristo. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y sigue diciendo, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿No era la misma condición de los religiosos del tiempo de Cristo? Muchos rituales habían llegado al extremo de colar el eneldo, la menta, el comino, planticas chiquiticas, diezmarlas allí, tomar el animal, el pequeñito, el mosquito, porque es un animal inmundo, colarlo para no tragárselo,
tomar una gran hectárea de plantas donde había menta y contar cada hojita para diezmarla. La menta, el eneldo, el comino. Ustedes diezman de esto, dice el Señor. Y se han olvidado de lo más importante. Este era el problema de los del tiempo de Cristo. Los religiosos entonces tienen muchas prácticas, pero cero piedad. ¿Se dieron cuenta cómo el Señor los llama? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo le dice que por dentro están llenos de toda inmundicia, injusticia y robo? ¿Cómo le llama que deben limpiar primero lo de adentro para que también sea limpio lo de afuera? ¿Que están llenos de toda inmundicia por dentro? Ese es el problema del religioso. Tiene muchos rituales externos, pero por dentro está lleno de toda inmundicia. Esa es la religión. La religión se centra en lo externo. Haz esto, tienes que hacer esto, cosas externas. El mensaje del evangelio afecta al interior. Y por eso la Biblia habla muchísimo del hombre interior, el interno. Pero hay mucho religioso que se centra en lo externo y por dentro está como los fariseos. Es un sepulcro blanqueado. Por fuera, a la verdad se ve muy justo, pero por dentro Dios sabe que está lleno de todo tipo de inmundicia. Los religiosos entonces tienen ese problema. Y es más, el religioso hasta pueda que sea metódico. ¿Notaron cómo eran metódicos? Diezmando de la menta, del eneldo, del comino. Metódicos, detallados en sus prácticas. Lo hacían metódicamente, pero ignorantes de la vida de Dios. Eso es lo más triste, ¿no? Qué triste gente tan metódica, tan meticulosa en su religión, subiendo de rodillas a Monserrate meticulosamente, echando pepas, ¿cierto? Contando pepas. Y sabiendo aquí cuántos Ave María son, cuántos Padres Nuestros, cuántos, pero ignorantes de la vida de Dios. Religiosos. Los religiosos. Y esto era lo que también caracterizaba a los atenienses. Muchos altares. ¿Para qué eran estos altares? Tenían aquí sus métodos, sus formas, sus rituales, sus maneras de adorar a sus supuestos dioses. Pero ignoraban del Dios verdadero. El gran engaño de Satanás ha sido la religión, porque la religión hace ignorante al hombre del Dios verdadero. Entre más religión tenga la gente, menos de Dios sabe. Y ese es el problema, mire, que incluso Satanás lleva al extremo a hacer del cristiano un religioso, porque incluso gente salva pero religiosa que cae en ese error, comienza a ignorar a Dios, porque tiene muchas prácticas externas, pero carece de lo verdaderamente que tiene sentido delante de Dios. Haz esto, ponte esto, habla de esta manera, viste de esta forma, haz esto otro. Mucha religión, pero en la práctica son ignorantes de lo que dice Dios. Entre más una persona sea religiosa, menos de Dios sabe. Y por eso es que la religiosidad se ha infiltrado incluso en las iglesias. Porque entre más religiosidad haya, más ignorancia hay. La gente religiosa suple su ignorancia con religión. Mire eso. Hay muchos lugares donde la gente es ignorante de la Biblia. ¿Y cómo suplen eso? Con supuestas normas de santidad, que no es más que religiosidad. Suple su ignorancia de la Biblia, su falta de conocimiento de entrega a la palabra de Dios con religión. Religiosidad. Y esto pasaba incluso con los del tiempo de Cristo, los fariseos, los escribas. Los fariseos que se jactaban de ser tan separados, porque esa es la palabra hasidín de los hebreos. Los hasídicos, separados, apartados. Esos son los fariseos. Y el Señor les dice, no, por dentro están llenos de toda inmundicia, llenos de robo, de injusticia. Limpien lo de adentro para que también lo de fuera sea limpio. Hechos capítulo 17. Entonces el religioso pretende adorar a un Dios que no conoce. Y eso es triste. La gente entre más religión tiene, más lejos está de Dios. En tercer lugar, otra marca de un religioso. Versículo 30 del capítulo 17 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una tercera característica de los religiosos es de que el religioso desconoce el arrepentimiento. Háblele a usted a un religioso acerca del arrepentimiento. Los atenienses sabían de rituales, de altares, pero no sabían acerca del arrepentimiento, algo tan importante.
mucho menos del evangelio de salvación. Así que el religioso desconoce el arrepentimiento. Es usual encontrar en los tiempos de evangelismo que comúnmente realizamos gente con lenguaje religioso, prácticas religiosas, pero que a la hora de la verdad carente de todo lo referente al evangelio. ¿Ha notado usted eso? Hay mucha gente en los tiempos de evangelismo que uno encuentra, sabe de rituales, de esto, de aquello, pero no sabe del evangelio y de la salvación. Religiosos. Gente religiosa. Porque el religioso desconoce el arrepentimiento. Y hay algo tremendo. Y es que el evangelio verdadero ofende al religioso. Eso es lo que pasa. El evangelio no le gusta al religioso. ¿Sabe por qué? Porque le despoja de todo mérito. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio nos despoja de cualquier mérito. Mientras que la religión trata de exalzar el mérito del hombre. Y cuando estamos allá afuera compartiéndole el mensaje a las personas del evangelio y hay un religioso, él se ofende porque precisamente el mensaje verdadero del evangelio ofende. Ofende al religioso. Esto pasaba con los atenienses. No sabían del arrepentimiento. ¿Y qué pasó cuando estos atenienses escucharon a Pablo disertar acerca del arrepentimiento? Mire versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, como el religioso desconoce el arrepentimiento, se burlaron de Pablo. ¿Y sabe por qué se burlaron? Porque no se ajustaba a sus métodos religiosos. Como no llegó hablándoles de altares, de rituales, sino llegó hablando acerca del arrepentimiento, para ellos entonces fue una ofensa. Para otros les causó fue gracia. Se burlaron de Pablo. Y otros, ¿sabe qué hicieron? Postergaron. La verdad es que muchos religiosos creen que lo que se les predica es nada más y nada menos que locura, incluso fanatismo. Cuando usted le predica a un religioso el arrepentimiento, le dice que usted es un fanático. Yo creo en Dios, pero es que ustedes ya son fanáticos. Todo lo satanizan, todo es malo, todo es pecado, la televisión, la música, el cigarrillo, ¿cierto? El licor. No, ustedes son fanáticos. Háblele usted al religioso acerca del arrepentimiento. Acerca del evangelio, el religioso se ofende y él cree que esto es falso porque no se ajusta a su sistema o que incluso es fanatismo. Tal y como lo menciona 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 y el 23, mire, note lo que menciona. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para la gente era locura lo que Pablo mencionaba. Y eso, digámoslo en el contexto de los religiosos. El religioso cree que es locura. Es más, la palabra aquí locura, la palabra significa tonterías. Vea esto. Es una palabra fuerte. De ahí viene la palabra morología, que no tiene nada que ver con las moras. Morología, entonces tonterías, cosas absurdas. Para eso es que la gente, cuando escucha religiosamente el mensaje del evangelio, eso es lo que ellos creen, que el evangelio es una tontería. Tonterías, porque no se ajusta a su sistema religioso. Hechos capítulo 17. Miremos lo que dice allí el versículo 32, la segunda parte. Y otros decían, estaban los que se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto es lo más triste. Esto es llegar al colmo de la religiosidad. Y el religioso siempre anda posponiendo lo de la conversión. ¿No le dijeron eso a Pablo? Ah, sí, Pablo, claro, del arrepentimiento, de la resurrección, de todo esto que has hablado, ah, sí. De pronto en otra ocasión. ¿Cuánta gente religiosa pospone lo de la salvación? ¿Cuánta gente religiosa en las iglesias dice, después yo me convierto? Yo voy a seguir asistiendo y cuando sienta de pronto me convierto, más adelante me convierto.
Más adelante acepto la salvación. Más adelante considero lo del cielo y del infierno. Por ahora voy a seguir asistiendo. Sin ningún tipo de compromiso. Esto es llegar al colmo. Ellos pospusieron. ¿Y sabe por qué pospusieron? Porque no querían ajustar sus vidas a la palabra de Dios. Recuerden el versículo 30. El versículo 30 dice Pablo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es un mandato de Dios. Y ellos no querían ajustarse a eso que Dios decía. Entonces lo mejor es posponer. ¿No hace eso el religioso? Pospone, no acepta la salvación, rechaza la palabra de Dios para su vida y todo porque no desean cambiar. Eso es. La gente quiere ritos religiosos pero no quiere vida nueva. Pero qué diferente es que usted tome la palabra de Dios, la aplique a su corazón, haga cambios. Es fácil tomar entonces ese velón, llevarlo a su casa, comprar una estatua y ponerle una luz y hacer miles de cosas. Qué fácil eso. El religioso quiere rituales fáciles, pero no quiere un cambio de vida. Y cuando Pablo viene y está diciéndoles acerca del arrepentimiento, de la resurrección, dijeron, de pronto en otra ocasión. ¿Cuánta gente que quizá usted ahorita puede traer a su mente, que usted le ha compartido el mensaje del Evangelio, dice, de pronto más adelante? Ese es un religioso. Tiene la marca del religioso. No quiere despojarse del rito, de los rituales, de su religiosidad. Y entonces lo más fácil es posponer. De pronto más adelante. Mira, aquí está lo de la salvación. Le invito para que vaya a la congregación, escuche. Más adelantico, de pronto, voy a considerar, cuando tenga un tiempo, voy a mirar en la agenda y si hay un tiempo, de pronto. Pues algo así fue lo que hicieron los de allí los atenienses. Le dijeron a Pablo, de pronto en otra vez, versículo 32, la segunda parte. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La verdad es que esa otra vez no llegó. Usted se encuentra de que Pablo después ya no dice el libro de Hechos que estaba otra vez en Atenas. No hubo para ellos ese otra vez. Como quizá lamentablemente no habrá para el religioso ese otra vez. Quizás si usted es un religioso, tal vez no haya un después para usted, porque mucha gente religiosa se posterga. Más adelante voy a aceptar al Señor. Tal vez no llegue para usted ese más adelante. Para estos atenienses, nunca más, ellos me dijeron, otra vez Pablo te vamos a escuchar, y no hubo ese otra vez para ellos. El religioso vive al filo de la condenación, porque siempre anda postergando lo impostergable. Olvidándose de que la Biblia habla de que el día de salvación es este. Desconociendo de que no se puede jactar del mañana. Que su vida es como la neblina, que hoy está y mañana desaparece. El religioso anda postergando. Quizá en este día a lo mejor me escuche alguien religioso que diga, ah, sí, todo eso es cierto, pero más adelante. Tal vez para usted no haya ese después. Puede usted salir de aquí y muere hoy. Nadie sabe cuándo va a morir. Usted puede irse de este lugar con el mensaje en la cabeza, pero no en su corazón, postergando y diciendo, después lo voy a hacer, después me convierto, después acepto lo que me han hablado del Evangelio, el arrepentimiento, yo continúo con mi religiosidad, después lo voy a hacer. Tal vez no llegue ese después para usted, como no lo hubo para los atenienses. Así que entonces en esta noche, ¿tiene usted las marcas de un religioso? Piensa en ellas. A mí me gusta escuchar. Bombillo rojo puede haber para allí, puede ser un religioso. Ay, a mí me gusta que me hablen de Dios. Pero hasta ahí llega usted. Cuidado. Bueno, yo canto y esto, yo no entiendo, no sé quién es Dios. Sin embargo, usted pretende adorar a un Dios que no conoce. Otra marca que le está diciendo que usted es un religioso. ¿Y qué tal la tercera marca? Desconocer lo referente al arrepentimiento, a la salvación, el mensaje, el Evangelio. ¿Tiene usted las marcas en su vida de un religioso? ¿Cuál será su actitud frente al llamado de arrepentimiento? Porque Dios manda al hombre que se arrepienta en todo lugar. Noten la respuesta de los atenienses. Después Pablo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es opcional, es un mandato. Y el que rechaza eso no está rechazando la predicación de un predicador evangélico, fanático, sino está rechazando el mandato de Dios. Un mandato de Dios.
Y la condenación pende sobre eso por rechazar un mandato de Dios, porque Dios manda al hombre que se arrepienta. Quizá algún religioso postergue esto. Rechace la salvación, la posponga. El llamado es para el arrepentimiento, para el religioso. A eso lo llevó Pablo. Acuérdense, Dios manda a todos los hombres, los incluye a ustedes, atenienses. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y después dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez, de pronto en otra ocasión. El problema religioso es que cree que la salvación y el evangelio es como cuando le están vendiendo algo. Ahorita no quiero, ¿cierto? Después. ¿Ha visto usted que la gente a veces dice eso? Le ofrecen un producto y dice, no, ahorita no estoy interesado, después. Así actúa el religioso con el evangelio. Así que entonces, si usted es un religioso, no posponga. Quizá este mensaje le esté diciendo a usted de que hay marcas en su vida que reflejan que usted no es un cristiano, usted es un religioso. No se engañe pensando porque viene y escucha la palabra que usted es un cristiano. Tal vez sea esa una marca ineludible que es religioso, un oidor consagrado. O a lo mejor, usted no conoce a Dios. Ignora todo lo referente a Dios. O tal vez usted ni siquiera sabe el arrepentimiento. Son 3 marcas muy puntuales que estaban en la vida de estos atenienses. Y por eso Pablo pudo decir, en todo observo que sois muy religiosos. Es fácil entonces, como dije al principio, identificar a un religioso por sus actitudes, por lo que cree y por la forma como vive. Es fácil. Cuando el cristiano está ejercitado en las verdades del evangelio, le va a ser fácil reconocer e identificar a un religioso. Quizá entonces, alguien que me escuche en este día tenga que decir, a lo mejor, no identifico a nadie religioso, que tal vez yo soy el religioso. Y hoy es el día entonces que necesita arreglar su condición, porque mire, el infierno está lleno de gente religiosa. Satanás le encanta la religión porque la religión lleva al infierno. Así que entonces, ¿es usted un religioso? ¿Qué marcas tiene? Hemos hablado de marcas de religiosos. Por lo que se empezamos a orar. Incline su cabeza. Y analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. El mayor problema del religioso es que está engañado, creyendo que va al cielo cuando no. Pregúntele a cualquier religioso y él asegura que si muere irá al cielo. Sin embargo, en la experiencia no sabe el evangelio, su vida es ajena a la vida de Dios, desconoce acerca de quién es Dios, del arrepentimiento, no vive una vida agradable a él. Sin embargo, él asegura que si muere irá al cielo. La religión engaña a la persona. ¿Es usted religioso? Medite en esa pregunta. ¿Se puede observar en usted como se podía hacer en los atenienses de que es muy religioso? Oremos. Señor Dios, Padre eterno, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por este momento. Nos permite, Señor, examinar nuestra vida a la luz del evangelio. En un tiempo, Señor, en el cual hay mucha religiosidad. La religión, Señor, que ha arruinado tantas personas, tantas vidas, dando una falsa esperanza, una falsa seguridad. Incluso, Señor, la religiosidad se ha infiltrado en algunos lugares llamados iglesias. Te pedimos, Señor, que podamos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Guárdanos de cualquier vestigio de religiosidad. Y te pido, Señor, que si hay alguien en esta hora que escucha este mensaje que nunca se ha convertido, que aunque oye de tu palabra, jamás ha nacido de nuevo, no ha entendido acerca de la condenación del evangelio, de que la salvación es desmerecida, que no es por lo que pueda hacer, te ruego que tu Espíritu Santo quite, Señor, de su corazón cualquier religiosidad, le permita entender, ver su condición de perdición. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos guías y es como dice el mismo Salmo 119, es una lámpara y lumbrera a nuestros caminos. Te rogamos, Señor, que bendigas cada decisión en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén.